Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras Soto. Hoy vamos a dar la conferencia sobre la percepción de la alteridad de los migrantes laborales mexicanos en las organizaciones en Estados Unidos. Continuando con esta serie de conferencias sobre migración y las investigaciones que realicé en 10 años sobre los migrantes. Fue el tema de tesis de doctorado y fue asesorado por el doctor Roberto Hernández Sampieri. Estuvo al tanto de este trabajo para afinarlo y poderlo presentar ante ustedes. Y se publicó este trabajo en EUMET con el mismo nombre, Percepción del Migrante Mexicano sobre la Alteridad. Está a disposición de ustedes para los que lo quieran consultar. También hicimos una publicación, hicimos un librito. Volvemos a recapitular los distintos temas que hemos presentado en estas conferencias. Entonces está motivos de migración, fue el primer tema, platicamos por qué la gente se va, cuáles son los motivos, sus necesidades de la gente, los problemas y por qué deciden irse o ante qué situaciones deciden irse. Hablamos de los migrantes recurrentes y hablamos de la migración como un recurso que tienen las personas que buscan la manera de continuar la vida. Después expusimos los procesos de circulación de la mercancía migrante, que era cómo entran y al entrar al trabajo. En la tercera serie de conferencias hablamos de los sistemas disciplinarios. Son aquellos mecanismos de control que tienen las organizaciones a través de cuales los utilizan. No son privativos de Estados Unidos, aunque muchos de ellos sí los han diseñado las grandes empresas, pero son mecanismos que facultan a los trabajadores, pero también los docilizan, los hacen y los supervisan, ¿no? Y platicamos un poquito de estas estructuras de poder al interno de las organizaciones. Y después, en otra serie, presentamos el multiculturalismo asimétrico, platicamos qué es la división étnica técnica de trabajo, a nivel internacional, las cuestiones culturales con las relaciones de grupos, de identidades culturales y de poder. No están ultra confrontados todavía, aunque sí ha habido inconformidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí el eje principal era la cuestión cultural y la cuestión de poder, pero ya es más en participación a las identidades, a diferencia de los sistemas disciplinarios, que solamente eran entre la empresa y los trabajadores migrantes, ¿no? Bueno, pues en este nuevo voy a platicar un poquito más de las relaciones más transversales entre trabajadores. No es la relación de poder estructurada, es una relación que se van dando en ciertas dinámicas, sí, también en ciertas estructuras, ¿no? Ahorita voy a platicar porque se dan ciertas estructuras, pero es la percepción que hay del trabajador migrante con referencia a las otras alteridades, principalmente las que experimentaron en sus centros de trabajo como trabajadores, es decir, sus compañeros, qué es lo que opinan de sus compañeros de otras identidades nacionales. Bueno, pues voy a iniciar. Entonces, a diferencia del capítulo anterior o de la conferencia anterior, donde platicamos más cómo se van dando las relaciones, las dinámicas, en este es un poquito más transversal. Es una relación más transversal y que toca con lo intercultural. Y no es porque haya espacios profesos de interculturalidad, sino en la convivencia de la diversidad cultural asimétrica. Hubo experiencias de solidaridad, hubo experiencias de convivencia. Pues fíjense que, como habíamos señalado, hicimos una entrevista semiestructurada con los migrantes mexicanos y la muestra es mucho más grande, es de 1,265 migrantes, hombres, mujeres, del corredor industrial abajeño del estado de Guanajuato, de la zona Laja Bajita. Le hicimos una pregunta muy específica, le preguntamos, ¿tuvo usted compañeros extranjeros? Y si es así, dígame qué opinaba de ellos. Era una pregunta abierta. Y el enfoque es hermenéutico. Retomamos del trabajo anterior la división étnica al interno de las organizaciones, cómo se va dando los alfa que son, habíamos platicado de los alfa, de los beta,
Los alfas son este grupo de gentes, principalmente son norteamericanos, alemanes, japoneses, y tienen sus empresas en Estados Unidos. En el actual capitalismo, a veces muchos empresarios ya no están al pie de la empresa como en el siglo XIX. Tienen muchas empresas y bueno, pues los monitorean. Y están los beta, que son, habíamos dicho, que son los gerentes generales, que también provienen de escuelas, tienen un capital cultural pues muy formado en términos de sus países donde se apoya mucho a la educación. Y luego están los gamma, y los gamma pues son supervisores, son gente que está checando qué es lo que se hace a otro nivel jerárquico. Y aquí ya empieza a haber gente, por ejemplo, ya latinoamericana o países periféricos, ¿no? Los delta, pues también ya son sus supervisores directos, gente que son bilingües, y después están los epsilon, que principalmente son monolingües y son trabajadores de los países periféricos. Entonces, no hay que olvidar al interno de la organización el planteamiento de Bourdieu, las posiciones y disposiciones, los capitales culturales, la identidad, la cuestión de que muchos trabajadores pues, vienen del centro de las periferias. Bueno, y hay que preguntarnos al interno de una organización cómo se reconstituye la identidad y la alteridad. ¿Sí? Entonces, ¿quién define a quién? Y a partir de la identidad o de una mismidad, o sea, ¿quién representa y quién piensan de los demás? ¿Cómo se reconstruye? ¿Cuál es la dinámica en el espacio organizacional? Puede variar. Estoy pensando que hay conflictos dentro de identidades que ya son históricas. Nuevamente palestinos y judíos, o irlandeses y ingleses, y que tienen una historia, que hay una historia a veces de sangre. Bueno, entonces, ¿qué posibilidades, qué formas de resocialización, qué similitudes se encuentran y qué diferencias? Y claro, ¿cuáles son las relaciones de poder? Ahorita ya no trabajé tanto en las relaciones de poder, sino más bien dicho, relaciones de convivencia que hay, ¿no? ¿Cuál es la dinámica socioorganizal? ¿Cómo se van dando las relaciones de reproducción o de transformación al interno? ¿Cómo se reconstruye el espacio social? ¿Cómo hay agentes y cómo hay identidades que son distintas? Bueno, distintas relativamente. Y las posibilidades de acción individual y colectiva, y en un momento dado cómo pueden potencializarse, como ya pasó en un mayo, en un movimiento de migrantes, como en un momento dado los distintos migrantes de distintas nacionalidades, guatemaltecos, hondureños, venezolanos, colombianos, en un movimiento en Estados Unidos de migrantes, cómo se fusionaron, aún teniendo distintas lenguas, distintas formas de ser, distintas lenguajes, idiomas, etcétera, ¿no? Bueno, en este trabajo hay identidades predominantemente nacionales, hay identidades regionales, hay identidades de distintas. Lo platico porque continentales, ¿no? Por ejemplo, hablan de los europeos, no hay un país europeo. Hay una comunidad europea, pero hablan, por ejemplo, de los europeos o de los africanos, que no es un país en sí mismo, sino es una identidad. Entonces, uno es el esquema de aproximación que hicimos para ver las representaciones de las identidades culturales, de la alteridad, donde hay identidades del centro o de los centros, del centro pues España, de Inglaterra, de Alemania, de Japón, de Estados Unidos. Y cómo hay relaciones periféricos, guatemaltecos, hondureños, africanos, mexicanos. Y cómo en el mercado de trabajo y en la organización pues participan distintas identidades. Y luego pues platicamos esta cuestión de cómo no todos entran a los mismos trabajos por los capitales culturales que se forman, y no solamente la diferencia económica que hay entre los países centro-periferia, sino también en la diferencia del capital cultural y del capital simbólico. El capital cultural son los saberes, pues claro, los de países centros venían muchas veces
mucho mejor formados que los países periféricos. Bueno, entonces en la lógica de un migrante, hay un ego, que es el migrante mexicano, y está percibiendo las distintas alteridades, que va desde la gente de los países del centro y la gente de los países de la periferia. De cada uno tiene las representaciones. Y en una lógica más o menos, pues va en una lógica autorreferencial, la gente va buscando las diferencias y similitudes que hay con ellos. Y también hay, en el acto de la interacción, hay cosas muy interesantes que nosotros llamamos ventanas. El acto de ventanas es esa cuestión donde te puedes asomar a las otras culturas, puedes experimentar las otras culturas. Y hubo cosas muy bonitas por parte de los migrantes. Por ejemplo, comieron con japoneses, experimentaron otras formas de religión, algunos, experimentaron maneras de ser en los ratos de convivencia o en el tiempo de ocio. También hubo momentos en que se juntaron es muy clásico allá que se junten a la barbacoa, a hacer un asado, y y en la convivencia iban ellos conociendo las alteridades y teniendo sus representaciones. Yo pensaba que iba a estar mucho más prejuiciado, no fue tanto así, no fue tanto así. Casi la gente estuvo hablando a nivel de hábitos de la experiencia directa que experimentaron en los trabajos con referencia a la convivencia con ellos. Y bueno, también encontramos, entonces ya platicamos un esquema muy, no digo primitivo, pero autorreferencial. Qué tan similares y qué tan diferentes somos, ¿no? Qué tan extraños son la alteridad los otros, los que no somos mexicanos, qué tan diferentes son a nosotros, qué tan similares son. Y por el otro lado encontramos también, a través de los distintos testimonios, dos antinomias muy importantes, ¿no? Entonces, una de las antinomias, repito, es diferencia y similitudes. ¿Qué tan diferentes, qué tan similares? Y la otra es buena impresión y mala impresión. Y dentro de la buena impresión encontramos una gama, pues, que admirábamos, qué tan solidarios eran, qué tan cordiales eran, qué tan atentos, en fin, esto es lo que íbamos viendo en la vida cotidiana. Los migrantes mexicanos lo valoraban y nosotros lo clasificamos como buena impresión. Y en la mala impresión, de la misma manera, hubo cosas así de gestos. Hay algo, quizá el prejuicio sí funcionó, donde no se llevaban bien, no se hablaban, se hacían gestos, se hacían malas cosas, hacían chismes entre ellos. Entonces, no me voy a meter a la cuestión de poder, más sobre todo otra es la percepción de la alteridad. Cómo percibe de manera el migrante mexicano, pero no dejemos afuera que atrás de todo esto hay entramados sociales, ¿no? Bueno, quiero señalar que para entender este problema complejo, formulamos matrices, bueno, en términos de decir, pues hay matrices de identidad referida, ¿no? Entonces pusimos similitudes y diferencias. Hay matrices históricas, por ejemplo, pues todos los países latinoamericanos tenemos mucho en común. Aún los brasileños, que hablan una lengua distinta, un idioma distinto, tenemos matrices comunes, y sí podría decir que hay ciertos elementos comunes culturales, ¿no? Pues que fuimos invadidos, que muchos de nosotros hablamos español, no los brasileños, ¿no? Pero los hondureños, los guatemaltecos, los argentinos, etc. Entonces, como hay matrices históricas que tienen que ver con trayectorias y procesos, cuestiones, por ejemplo, de religiosidad, no había mucha gran diferencia entre unos y otros en esta matriz histórica y en esta matriz cultural, ¿no? De dimensión sociohistórica, de similitudes y referencias. También hay matrices económicas que tienen que ver con las posiciones, las relaciones de producción, ya lo habíamos dicho, quién son los dueños de los medios de producción,
y también por la preparación en el capital cultural y los puestos que tienen a nivel económico en la jerarquía, y el matriz social, que tiene que ver con las cuestiones al interno de la organización, que tiene que ver con situaciones, con elementos situacionales, por ejemplo, si son más mexicanos, si son más afroamericanos, qué reacción y cuál es la creación o cómo representamos las posiciones de acuerdo a un campo organizacional, ¿no? Entonces, en estas matrices no las olvidemos porque hay con quien hablamos, hay con quien sentimos mayor similitud y hay quien es muy distante a las formas de ser, ¿no? Eh, Cuando digo ego, no estoy hablando de egocentrismo, no, estoy hablando de una identidad referente, que en este caso es el migrante mexicano, a quien entrevistamos y con el que tratamos de reconstruir este esbozo, ¿no? Bueno, quiero señalar, bueno, voy a tomar como ejemplo a los afroamericanos. Con los afroamericanos, bueno, hubo distintas percepciones. Hubo, por ejemplo, con afroamericanos que nos sentimos con buena impresión, con mala impresión, distintos o similares. Les voy a platicar lo que encontramos en este trabajo. En este trabajo encontramos, de acuerdo con los afroamericanos, pues, amistad, diversidad, la riqueza de la diversidad cultural, llevarse bien, sociables, llegamos a ser buenas amistades, son buenas personas, trabajan bien, gente afroamericana que apoyó a los mexicanos en el trabajo, y incluso comparativamente hay quien dice que se portaron mejor que los mismos mexicanos, los afroamericanos. Decían que tenían atenciones y amabilidad excesivas, y también hubo quien fue solidario y que se inconformaron por el trato de la alteridad, tanto mexicanos y fueron solidarios porque trataban mal a los afroamericanos y viceversa. Hubo africanos que también fueron solidarios porque trataron mal a los mexicanos, y entonces conectó de una manera muy distinta. Bueno, quiero platicar también un poquito del tipo de respuestas que tuvimos. Del tipo de respuestas, habían unas que son genéricas, a ver, déjenme explicarles. Por ejemplo, te decían, sí, los guatemaltecos, los hondureños y los bolivianos son buenos. Ahí las tomamos como respuestas genéricas porque solamente enunciaban o hacían referencia, más bien dicho, hacían referencia de manera genérica. Pero hubo testimonios específicos, entonces en las tablas que íbamos poniendo nosotros, podíamos identificar, de acuerdo a los discursos, también pusimos los discursos son riquísimos, yo los invito a que se metan a ver las distintas opiniones que tenían los migrantes mexicanos sobre todos sus compañeros en la alteridad. Entonces hay discursos genéricos y hay discursos específicos, y entonces ustedes van a ver los que dicen G, pues son discursos genéricos. Si dice 8 quiere decir la entrevista número 8, si dice 55 quiere decir la entrevista número ¿qué es? Si dice es que es específico, y entonces ya aquí te das cuenta cuántos fueron genéricos, que hablaron de generalidades o que hablaron en particular de esa identidad, entonces para poderlas retomar. Y eso se llama una tabla, hicimos una tabla cualitativa que nos permitía ver la naturaleza de la opinión, ¿no? Entonces, la amistad, la diversidad, llevarse bien, pudimos clasificarlo y claro, todos estaban sobre la buena impresión. Bueno, pero también hubo, aquí no les voy a presentar la tabla, pero lo correcto era presentar la tabla, presento las frecuencias de la mala impresión que hay con referencia a los afroamericanos. Entonces la mayoría de experiencias hubo con el conflicto y la violencia, con la discriminación y el racismo. Entonces fíjense qué interesante.
que entre culturas subalternas nos criticáramos, nos vituperiáramos, nos discrimináramos en la lógica de lo blanco, se pelearan dos identidades subalternas en Estados Unidos, ¿no? Hay otra que opinan los mexicanos sobre los afroamericanos, muchos de ellos eran flojos, eran 6 testimonios aproximadamente, 5 dicen que pues tenían que ver con la delincuencia, más con la vida cotidiana y el uso de las drogas. Otra gente dijo no gusta o no simpatiza. Y también hay referencias despectivas por parte de los mexicanos a los afroamericanos sin argumentos en el trabajo. Entonces hay de todo, hay desde conflicto y violencia. Me llama la atención la de discriminación y racismo, que son 11 referencias, y llegar a la referencia de decir algo malo y no argumentaron ellos para poder analizar un poquito más el discurso. Bueno, eso fue entre buena impresión y mala impresión. Ahora voy a las diferencias con los afroamericanos, ¿no? Entonces, hubo 3 testimonios. Uno señala las características de los afroamericanos, que hablan fuerte, su forma genérica, que son personas muy impulsivas y que hubo problemas de comunicación, ya que la manera como hablan, estoy pensando, pues me imagino que es mascaló, entonces no se les entendía muy bien. Y la historia de la alteridad, ¿no? Hubo también en diferencias en el mercado laboral, gente que exigía sus derechos, con justa razón, los afroamericanos, y que matizaban más esa historia de explotación que no vivieron, no es tronco común con los mexicanos, es otra línea, y claro, ahí pues es algo muy diferente a la alteridad entre mexicanos y afroamericanos. Bueno, hubo 2 testimonios que hablaron sobre las similitudes. Una es la condición de proletariados y del trabajo asalariado. Y la otra también, fíjense, de similitudes, que son víctimas del racismo, como nosotros. Entonces, bueno, una vez ya platicado y visto, más bien dicho, una vez visto y leído los distintos testimonios, encontramos esta relación que hay. Entonces, hubo muy buena impresión. Quiero señalar que lo sacamos en porcentaje. El porcentaje, porque si no se dispara, pues los que tenían mayor se iba a disparar. Entonces, una manera de estandarizar los resultados es sacar en porcentaje a 100 en porcentaje el número de frecuencias. Y encontramos pues buena impresión. Hubo casos de buena impresión en 40%, un poquito más, casi el 50 y tantos % de mala impresión. Hubo un poquito de diferentes y hubo pocos de similares, y sí hubo los 4 cuadrantes. Fíjense, déjenme decirles que fue una pregunta abierta y me sorprendió porque cuando empiezo a decodificar, claro, iba a ser completamente cualitativo esto, pero empiezo a ver que había un patrón de respuestas, entonces sobre buena impresión y mala impresión, y sobre diferencias y sobre similitudes. Y entonces lo que hice es juntar los distintos testimonios de buenas impresiones, los distintos testimonios de malas impresiones, los distintos testimonios de diferencias o diferentes y de similitudes. Entonces fui separando y después cuantifiqué por uno, pero también queremos señalar, no es lo mismo, por ejemplo, hay casos donde el afroamericano, por ejemplo, hizo gestos de desprecio. Bueno, no es lo mismo hacer gestos de desprecio, pero lo contamos como uno, pero también hubo casos donde disparó un arma contra un mexicano y lo hirió. Entonces no es lo mismo herir a un mexicano que hacer un gesto, pero nosotros lo contamos para este fin como uno, los dos. Entonces no nos metimos a grado de intensidad de daños o cosas de ese tipo, simplemente los contamos y pudimos hacer esto. También hubo, comento, algo que se llamó discursos reflexivos, donde el migrante hacía reflexiones en torno a él y a sus posiciones, y se salió un poquito de esta lógica, pero hacía reflexiones. Entonces
A estos testimonios no los tomamos dentro de este cuadro, sí los manifestamos, sí los expusimos y eran reflexiones. Y sí, la mayoría de estos eran reflexiones no tanto sobre la alteridad, no tanto sobre los sujetos, no tanto sobre los africanos, los cubanos, lo que opinaban, sino era más bien la reflexión ante la alteridad de la mismidad, es decir, lo que opinaban los mexicanos de ellos ante los africanos, ¿no? Entonces fueron las menores, pero sin embargo sí existieron, ¿no? Entonces, bueno, en esta otra lámina, por ejemplo, agarro a los brasileños para ver si entendimos bien, o trato de explicar bien, si me entendieron bien, mejor, más bien dicho. Entonces estamos, por un lado, la buena impresión. ¿Cuál es la buena impresión que tenemos? ¿Qué tan similares somos? ¿Qué tan diferentes somos? ¿Y qué tan mala impresión? Y para el caso de los brasileños, encontramos bueno, pues este esquema que espero que con esto se entienda, pues que hubo, por ejemplo, hubo 18 opiniones de distinta gente, ¿no? Entonces hubo buena impresión de los brasileños, el 9% que representa el 50%, 9 casos que representan el 50%. Hubo mala impresión, un caso que representa el 5.1%, y de similares 7, el 38.88%. Y entonces ahora sí, en la gráfica ustedes verán cómo predomina la buena impresión y cómo predomina similares en la alteridad que tenemos con referencia a los brasileños. Con referencia a los africanos, una cosa son los africanos, los afroamericanos, y otra cosa son los africanos. Los africanos son los que sí vienen directamente de algunos de los países de África. Y aquí, si nosotros vemos la gráfica, vas a ver que tenemos muy buena impresión, predominantes son diferentes y tienen elementos similares, no hay ninguna mala impresión. Pensamos que como fue la situación de que son migrantes, muy pocos buscan conflictos, ¿no? Entonces se la llevan tranquila. Y aquí en el caso fueron 8 casos, fueron 5 casos de buena impresión, 0 casos de mala impresión, 2 casos de diferencias y un caso de similares. Y entonces tenemos esta representación. Y entonces también encontramos a los alemanes, que tenemos muy buena impresión de ellos, tenemos el 80%, tenemos un poquito creo que el 2% de diferentes, pocos son similares y sí hay un caso de mala impresión pocos casos, el porcentaje es muy bajo de mala impresión, pero sí hubo. Esas son las gamas de representación referidas a la alteridad de los argentinos. Sí hay mala impresión. Generalmente tenemos más prejuicios de los argentinos, que son pedantes y muy presumidos, pero no. En la experiencia, los migrantes, el 50%, un poquito menos del 50% opina que tiene muy buena impresión de los argentinos. Hay quien opinó un 10% que son diferentes y hay un 20%, aproximadamente 22% que son similares. Con referencia, bueno, pues a los brasileños ya platicamos cómo quedó. Con referencia a los canadienses, hubo buena impresión, también hubo más problemas ahí de mala impresión y muy similar las diferencias en relación a las diferencias a lo similar. Bueno, esta es la gama referidas a la identidad canadiense. Con referencia a los colombianos, hubo muy pocos de mala impresión, muy buena impresión. Hubo predominantemente elementos similares que de diferencias. Y en general con los centroamericanos, porque así nos referimos también, los migrantes se referían a los centroamericanos, pues hubo muy poca mala impresión,
Hubo buena impresión, predominantemente el 40%, hubo un 30% de similares y un poquito menos del 30% de diferentes. Las gamas de representación de la identidad costarricense, nadie dijo que eran diferentes, predominó la buena impresión y lo similar. Eso es interesante, muy interesante. Con referencia a los colombianos, vimos que somos más similares y tenemos más buena impresión. Y con referencia a los chinos, sí hubo mala impresión, pero fue muy poco, un poquito arriba del 60%, hubo muy buena impresión por parte de ellos, hubo elementos similares, pero predominantemente son diferentes. Y en el caso de la identidad cubana, casi empatados, similares y diferentes, hubo buena impresión y también hubo casos de mala impresión. De la identidad chilena, tenemos pocos casos de mala impresión, son más similares y hay buena impresión predominantemente. De los grupos étnicos fue, los grupos étnicos, déjame decirles, son los grupos indígenas mexicanos y son los grupos indígenas de Estados Unidos. Entonces, sobre los grupos étnicos hubo 15 casos que se hizo referencia. Hubo muy buena impresión y hubo también mala impresión. Fue la misma proporción de buena impresión a la de mala impresión. Y hubo más elementos de diferencias que de similitudes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son extraños al mexicano mestizo, es muy extraño todavía los grupos indígenas mexicanos y los grupos indígenas norteamericanos. Son muy diferentes, sigue siendo una alteridad poco entendida, poco comprendida, poco estudiada, poco ajena, distinta, diferente. Entonces esto no lo olviden porque después lo vamos a retomar. Los salvadoreños, pues vimos que fueron los que tuvieron más encuentros los mexicanos, con salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, son con los que nos peleamos laboralmente, también con los afroamericanos. Se me olvidó eso comentarles. Con los afroamericanos nos peleamos los trabajos. Yo pienso que el conflicto a veces, que nunca es personal, que tenemos con los afroamericanos por el mercado laboral. Bueno, con los salvadoreños, que son nuestros rivales laborales directos, pues en un caso de 154 testimonios, vimos que predominantemente hay buena impresión, si hay casos de mala impresión, que son flojos y demás, y de diferentes, y es curioso, predominan los diferentes a los similares. Y a mí me sorprende, por ejemplo, como a referencia a los brasileños, que el idioma nos hace más diferente, pero de acuerdo a la percepción, los salvadoreños eran un poco más diferentes que similares en las percepciones de los mexicanos. Bueno, la siguiente etapa, pues representación, el siguiente gráfico es muy interesante porque va a hablar de lo que son la buena impresión y la mala impresión. Y claro, hay que verlo esto con referencia a la organización, ¿no? Entonces, voy a empezar de un eje que es la indiferencia. O sea, hay a quien la percepción de los otros no me interesa, las alteridades no me interesan y bueno, entonces de la indiferencia para arriba vamos a llegar a la buena impresión, de la indiferencia para abajo vamos a ir de los valores menores a cuestiones de mala impresión, ¿no? Entonces, por un lado, en los procesos de resocialización donde convivieron los mexicanos, encontramos pues buena impresión que son trabajadores, que son buenas personas, que hay admiración, que se llevan bien, que son simpáticos, que hay chistes, que son bonitos, y vamos subiendo la percepción, que hay belleza, que hay diversidad, que hay un espacio libre, que hubo gente que apoyó en el trabajo. Compartir ves como cosas muy elementales. Hicimos otro grupo de clasificación que era compartir a, que ya eran cosas mucho más solidarias, o sea,
implicaba un poquito más allá de prestar una herramienta, ¿no? Como prestar dinero, como apoyar más fraternalmente, ¿no? Entonces seguimos subiendo con la buena impresión, es apoyarse como más que los paisanos, hubo identidades que apoyaron más que los mismos mexicanos, hubo solidaridad. Están los gustos por la cultura alterna de los Estados Unidos, hubo amigos fraternos y también noviazgos y parentescos y compadres de otras identidades. Entonces, todo esto es a mayor, como ustedes lo están viendo en la gráfica. Portarse bien extremadamente, sí, ya te haces ultra amigo. Afroamericanos que se hablaban con mexicanos por teléfono, hicieron una amistad duradera y demasiado afectiva, ¿no? Entonces hay una interacción informal, hay una relación más intercultural, ya es más afectiva. Ahora me voy a la parte de abajo. La parte de abajo después de indiferencia es quién ha hablado mal, el chisme, las confusiones o estar aislado. Bueno, es la primera parte. Después quejarse del trabajo, no les gusta, creerse listos, es la opinión de ellos, que son más irresponsables, que son mal hechos, que son arrastrados, que hay egoísmo, que hay burla, que es voluble, que son flojos. Eso es ya un nivel más fuerte de mala impresión. Todavía más abajo, pues el conflicto, la envidia, las subestimaciones que hay, las injusticias. Cuando se cierra un grupo, pues sí, también hubo quien opinó que fue un grupo cerrado. La explotación, hubo la gente déspota con los mexicanos y entonces no lo vieron bien. Y hubo también traiciones, algo que se llamó tentativamente el doble racismo, ¿no? Bueno, con los que se llevaron mejor, a ver, ahorita les digo, y los vamos a ver al rato, pues aquí están muy bien, ¿no? Están los italianos, los ecuatorianos con los que nos llevamos mejor. Voy a ir del mayor al menor. Con los ecuatorianos, con los alemanes, con los dominicos, con los africanos, con los franceses, con los chilenos, con los tailandeses, con los chinos, con los hindús. Voy bajando con los costarricenses, con los nicaragüenses, con los peruanos, con los guatemaltecos, con los colombianos. ¿Quiénes fueron más similares? Pues los cubanos, los centroamericanos, los venezolanos, los latinos, los colombianos, los franceses. Ojo, los franceses, los argentinos, los españoles, los chilenos, los sudamericanos, los brasileños, los costarricenses. ¿Qué era lo similar? Pues tener las mismas ideas, ser iguales a uno, hay un interés común por aprender el idioma, hay similares condiciones de asalariado, estar en una misma situación, ser víctima también del racismo, tener una similitud de gustos, elementos comunes, la unión latinoamericana, la similitud del idioma, los de matriz histórica sobre el lenguaje sobre todo, ¿no? Los que conquistó los españoles. Las costumbres, se buscaban para socializar más en los descansos, las situaciones de similitud en los países, fíjense que muy interesante a veces en el almuerzo platicaban de la situación de sus países y se iban conociendo, se iban confesando, iban intercambiando ideas y empezaban a ampliar la visión de lo social en estas interacciones de pluriculturalidad, ¿no? Y las similitudes como país periférico. Esas son las cuestiones similares. Ahora vamos a ver las cuestiones de diferencia. Bueno, la diferencia pues tiene que ver con su forma de vida, tiene que ver con las ganas de superación, las diferentes formas de ver, las diferentes culturas y costumbres, las diferentes formas de pensar, diferentes formas de hablar, indudablemente, solidarios entre ellos, diferentes formas de comer, diferente carácter, distintas formas de comportamiento, situaciones, vestimentas, costumbres, la situación también de pobreza, diferencias de organización, o sea, porque estaban más pobres, pues, de organización en la religión, elementos particulares de personalidad, bueno, así es como lo perciben los migrantes,
historia de la alteridad, formas de trabajo, historia de la alteridad del país receptor, posiciones diferentes, costumbres, formas de trabajo diferentes y diferentes por ser cerrados o abiertos. Sí, decían, no, es que son muy extrovertidos, no, es que son muy introvertidos. Bueno, en el eje de alteridades más o menos intermedias están los canadienses, los chicanos, los dominicanos, los ecuatorianos, los hondureños, los italianos, nicaragüenses, polacos y tailandeses. Y los que son más diferentes, de acuerdo al trabajo, los guatemaltecos, no creo, pero bueno, así es lo que opinaron, puertorriqueños, filipinos, salvadoreños tampoco, panameños, peruanos, vietnamitas, rusos, alemanes, africanos, orientales, japoneses, chinos, europeos. Sí, me sorprende que Guatemala como Salvador los hayan tomado en promedio como más diferentes. Bueno, estos serían más o menos los procesos sociales que se dan entre más diferentes y más similares de acuerdo a los testimonios. Bueno, muy bien. Ahora quiero que vean qué fue lo que hicimos. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado con las gamas? Que habíamos tomado el puntaje de acuerdo a buena impresión, mala impresión o similitudes y diferentes, uno nada más, y de acuerdo al número de frecuencias, pues ya teníamos la gama, ¿no? Ahora, ¿qué hicimos? Agarrábamos, por ejemplo, a los africanos. Los africanos decían, son buenos, no había, eran predominantemente buenos, no había mala impresión de ellos. Bueno, entonces quedó como buena impresión. Y predominó la parte de diferencia. Entonces lo que íbamos haciendo es un análisis de diferencias. Entonces si son 3 y son 2, quitamos 2 y queda 1. Y así fue como pudimos hacer a través de X y Y, por análisis de diferencias, tratarlos de localizarlo, de ubicarlos en una gráfica de acuerdo a nuestras representaciones de percepción. Entonces están los afroamericanos, los alemanes, los argentinos. Agarro a los alemanes, principalmente fueron buenos al 75% y fueron diferentes el 12.5%. Y entonces ya teníamos el punto donde iban a estar los alemanes, los colombianos. Los cubanos fueron buenos predominantemente y fueron solidarios, 2.12. Los afroamericanos fueron malos predominantemente en el análisis de diferencias y fueron diferentes predominantemente. Aunque señalamos que sí tuvimos buenos amigos afroamericanos, pero predominó esta percepción de que no eran tan buenos, que eran predominantemente malos. Bueno, y aquí tenemos la siguiente gráfica que se me hace ultra importante. Entonces está la gráfica, lo hicimos en cuadrantes, está buena impresión y mala impresión. Están similares, están diferentes. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, me voy de abajo hacia arriba. Si ustedes se fijan bien, en el caso de la percepción que tienen predominantemente los mexicanos es sobre los afroamericanos, pues como hay rivalidades y conflictos, no los tienen muy estrecho, aunque sí platiqué que sí hubo experiencias muy interesantes, predomina la parte de mala impresión. Y creo que es el único que predomina. Bueno, después me voy a diferentes y similares. Los que fueron más similares fueron los costarricenses a los mexicanos. Le siguió los brasileños, también interesante porque hablan otro idioma, pero de acuerdo a la percepción de los mexicanos son más similares y son muy similares a los sudamericanos. Y después con los españoles, con los colombianos, con los chilenos estamos más similares. Con los franceses me sorprende, con los franceses hubo más similitud, de acuerdo, con los venezolanos. Ahora me voy a las de diferencias. Entonces, es interesante saber que quedaron iguales los dominicanos, o sea,
no es indiferencia ahí, es donde no los clasifican como similares o diferentes, sino iguales a los dominicos, a los tailandeses, a los nicaragüenses, a los guatemaltecos, un poquito a la diferencia, a los centroamericanos. Me voy a los diferentes. Pues predomina, como ya señalé, los grupos étnicos como los más diferentes. Después los europeos, los panameños, los vimos más diferentes, a los orientales, a los vietnamitas, a los rusos, a los polacos, a los puertorriqueños, a los japoneses, a los hindús y a los africanos, a los alemanes y filipinos. Sí, los más distantes son los grupos étnicos y después los europeos y después los hindús. Ahora, ¿con quién tuvimos buena impresión? Los de buena impresión, principalmente con los ecuatorianos, con los italianos, con los alemanes, con los de Filipinas, los dominicos. Después nos llevamos bien con los africanos, con los tailandeses, con los franceses. Voy bajando un poquito más con los hindús, con los chinos, nos llevamos bien con los peruanos, con los nicaragüenses, con los colombianos, con los brasileños, con los españoles, voy bajando los venezolanos, con los panameños, con los orientales nos llevamos bien, pero ya no tan bien. Con los europeos nos llevamos bien, pero ya no ultra bien, como en el caso de los ecuatorianos, filipinos y alemanes. Bueno, pues esto es lo que quería comentarles y que es muy, muy interesante, ¿no? La percepción de la alteridad que tuvimos. Todavía eran vistas de interculturalidades, eran vistas los conflictos. Aquí ya nos fuimos más a la percepción que a la estructura que produce esa percepción. Y pues creo que es muy interesante. Este trabajo sobre alteridades, claro, hay que discutirlo, hay que reflexionarlo mucho, pero me gustó porque permitió por lo menos condensar, sistematizar y sintetizar la representación de los mexicanos con referencia a las alteridades que tuvo como experiencia en Estados Unidos. Muchas gracias.